Hola a todos, hoy es 1 de mayo, día de la clase obrera. Hay muchas actualizaciones hoy. Una de las noticias más importantes es el acuerdo de minerales que ya fue firmado entre los Estados Unidos y Ucrania y tiene unos detalles muy importantes que muchas de las fuentes, muchos de los medios prorrusos occidentales están pasando por alto y esto es algo que nosotros tenemos que discutir al final del video. Vamos directamente hacia la región de Kursk. Tenemos aquí una pequeña modificación en favor del ejército ruso. Bielavody se reconoce ha sido capturada completamente por el ejército ruso. Por ahora son solo reportes de fuentes prorrusas, Anatoly Radov, y también tenemos reportes de que el ejército ruso habría entrado a Vadalagi, esta otra villa que se encuentra al oeste de Bielavody. Rápidamente de las fuentes prorrusas, Anatoly Radov, este es el reporte que se tiene al respecto de la captura de Bielavody, por ahora sin imágenes. No hay más actualizaciones relevantes en todo lo que es la región de Kursk, no hay más actualizaciones relevantes en lo que es Bielgorod. Claramente el ejército ruso ha estado presionando con sus drones, aquí tenemos algunas de las imágenes, ataques de drones de fibra óptica en contra de rutas de reabastecimiento del ejército ucraniano, vehículos ligeros, como vemos aquí, del ejército ucraniano que son directamente impactados, inhabilitados, y también algunos camiones del ejército ucraniano en esta zona, completamente impactados por los drones del ejército ruso e incluso varios ataques, drones guiados por fibra óptica. Esta sería la situación, no hay más cambios importantes, continúa la presión, continúan los combates. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, llegando hasta la región norte del río Askol. En Kupiansk, podríamos decir, tampoco tenemos actualizaciones relevantes. Algunos ataques de la aviación, también ataques de artillería y de drones del ejército ruso, sin modificaciones en todo lo que es la línea de contacto. Aquí se están atacando los pasos, los puentes de pontones que los ucranianos han establecido para suplir la destrucción de algunos de estos puentes comunes que el ejército ruso ya ha destruido en ocasiones anteriores. Así que tenemos presión de la aviación, se descubren pasos del río Askol que los rusos destruyen completamente. También tenemos ataques de artillería en lo que es el bolsillo de Petropavlovka, pero sin modificaciones relevantes. Una posición de operadores de drones, una antena, un repetidor de señal, delata la posición del ejército ucraniano y después la artillería del ejército ruso destruye este punto. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, donde empezamos a ver más movimientos del ejército ruso en el saliente de Katerinovka y Novae. Ha sido completamente confirmada la captura de Novae por parte de las fuentes pro-ucranianas, de las fuentes neonazis de Deep State. Veamos aquí algunas modificaciones que ellos han establecido en su mapa, el mapa de Deep State, confirmando completamente que hubo una operación de pinzas en Novae, que los rusos la capturaron completamente, también confirmando la captura de los campos que se encuentran, por así decirlo, en el flanco este de toda esta gran región que el ejército ruso consolida cada vez más. Aquí tenemos entonces ataques del ejército ucraniano con drones que completamente confirman la posición. Estas imágenes fueron geolocalizadas, entendiendo que el ejército ruso controla todos estos campos e incluso la actualización pro-ucraniana va un poco más allá. Extiende aún más lo que es la zona gris, extiende aún más lo que es la zona de control del ejército ruso. Una victoria importante porque toda esta región estaba fortificada, así que tenemos que imaginarnos lo que tiene que significar que una gran cadena de fortificaciones esté quedando parte por parte en manos del ejército ruso, un esfuerzo significativo de este ejército por capturar esta zona. También tenemos ampliaciones de control del ejército ruso hacia el sur de Novae que son reportados por Suryat Maps. Continúan los avances en este punto, muy pronto va a caer Riedkadub, esto no lo podemos dudar. Vamos ahora un poco más hacia el sur, también hay una modificación importante, no ha sido establecido en nuestro mapa de referencia, es muy reciente. Algunos soldados del ejército ruso se han geolocalizado dirigiéndose por la vía de Torskaya hacia el sur en motocicletas. Veamos la información.
de Slivochny Caprice tenemos esta actualización. Voy a señalar en rojo, voy a resaltar en rojo aún más lo que ellos reconocen como control del ejército ruso. Esta actualización ha dado para varias versiones de este mapa, pero aquí en los mapeadores prorrusos de Slivochny Caprice, que son muy precisos con las geolocalizaciones y con la información, ellos reconocen que toda esta zona está en el control del ejército ruso. Veamos las imágenes también. Estamos hablando de un ataque de drones ucranianos. Aquí tenemos a los neonazis ucranianos dibujando algunos mensajes en sus drones de ataque y varias unidades del ejército ruso que han sido establecidas en el terreno. Vemos algunos ataques, vamos a pasar, pero esto es lo más importante. Una moto del ejército ruso que se mueve libremente por toda esta zona, lo que quiere decir primero que las posiciones en tierra ucranianas no están y que los ucranianos tienen solo los drones para tratar de detener a esta unidad. De hecho, el dron pega un poco más adelante. El soldado cae un poco más adelante después de esta explosión. Así que esta información ha sido entendida de distintas formas. Algunos mapeadores dicen todo esto es zona gris. Otros mapeadores dicen esto es completamente zona del ejército ruso. Por ahora tenemos una geolocalización que al menos daría a entender que efectivamente los ucranianos perdieron el control terrestre de este punto. Estamos hablando de Torskay y la ofensiva que los rusos están desarrollando hacia Liman. Veamos que Liman está realmente muy cerca de donde ha sido geolocalizado el ejército ruso. 10 kilómetros solamente, lo que es evidentemente muy poco. En Siversk no tenemos cambios importantes en esta zona, tenemos principalmente ataques de artillería. El ejército ruso se está enfocando fuertemente hacia el oeste de Bielagorovka para atacar las posiciones ucranianas. Aquí tenemos varios impactos de artillería sobre las posiciones ucranianas, destruyendo completamente estos puntos, combustión secundaria. Este es el enfoque del ejército ruso. Muy probablemente vamos a tener algún tipo de movimiento del ejército ruso en esta dirección. Nos vamos ahora hacia Chasiv-Yar. Aquí la actualización que hablamos ayer en nuestro reporte, que teníamos casi que la primicia, ya ha sido establecido en nuestro mapa de referencia, por ahora solo como una zona gris porque no se presentaron pruebas de la presencia del ejército ruso. Pero en la parte central los rusos continúan atacando con drones las posiciones ucranianas. Estos serían drones Molnia del ejército ruso sobre estos puntos, confirmando que los ucranianos todavía tienen posiciones defensivas en este punto, descartando una teoría que comentaba un colapso de la defensa ucraniana en esta región. Así que los ucranianos todavía se aferran a este terreno. Evidentemente no tienen muchas perspectivas de continuar con este control durante mucho tiempo. Les va a costar mucho continuar controlando esta zona. Los rusos van avanzando también lentamente. Vamos hacia Taresk. Hay algunas modificaciones. En general, la mayoría de geolocalizaciones no plantean cambios significativos, pero sí tenemos una modificación en este punto. Esto ya lo hablamos hace algún tiempo. Tal vez el ejército ruso realmente tenga el control de toda esta zona, solo que no ha sido completamente comprobado. Aquí tenemos nuevamente ataques de drones del ejército ucraniano en contra de posiciones rusas, un compilado que está mezclado con una cantidad distinta de imágenes. Algunas de estas han sido geolocalizadas, otras aún no. Recordemos que también hay imágenes que nunca pueden ser geolocalizadas porque sus detalles no lo permiten. Así que tenemos varios ataques del ejército ucraniano sobre posiciones rusas en esta zona que confirmarían su control y tal vez entendamos que este bolsillo ya está completamente perdido para los ucranianos. Nos movemos ahora un poco más hacia el norte de Taresk, donde todavía hay dudas de la presencia del ejército ruso. Se han logrado geolocalizar algunos puntos de un compilado que nosotros ya hemos analizado, donde lo más importante son dos banderas del ejército ruso. Aproximadamente en este edificio también los drones ucranianos estuvieron atacando las posiciones del ejército ruso. No hay modificaciones importantes en esta zona. Nos vamos ahora hacia el bolsillo de Stara Mykolaievka. Aquí tenemos importantes modificaciones. Para esto nos dirigimos a el mapa de Deep State, los neonazis de Deep State. Tenemos aquí Stara Mykolaievka y veamos las modificaciones que ellos nos plantean en esta zona.
toda la región del norte de Suhaya Balka habría sido perdida. Un movimiento importante que todavía no tiene confirmación, pero que ha sobrepasado una cantidad significativa de fortificaciones ucranianas. Para tener un poco más de detalles sobre las fortificaciones, nos vamos entonces al mapa de StormMap, que es bastante pedagógico al respecto de esta situación. Veamos que todas estas líneas grises que ustedes están viendo en pantalla, estas pequeñas líneas grises, son las fortificaciones. Ya los rusos las habrían capturado. Todo lo que está hacia el norte de Suhaya Balka también ha quedado perdido para el ejército ucraniano aproximadamente hasta este punto, donde los rusos incluso han comprometido algunas fortificaciones ucranianas defensivas en este punto de Novospassky. Así que tal vez con este movimiento el ejército ruso vaya a lanzarse hacia Romanovka. Romanovka y Stara Mykolaievka están en estos momentos en ataque. Son los objetivos del ejército ruso a muy corto plazo. Pero en esta zona, que parece que no hay mucho movimiento, realmente si establecemos estas zonas grises, aproximadamente los ucranianos habrían perdido toda esta gran región. Y aquí vemos la diferencia con la información que tenemos en nuestro mapa de referencia. Esto es un cambio significativo y veamos que Romanovka está siendo objeto de los ataques de drones del ejército ruso que están preparando esta zona. Aquí están los drones Mavic, que alguien me comentaba cómo había hecho para descubrir que esto era un dron Mavic. Justamente desde un punto la experiencia y desde otro punto las descripciones que los mismos videos tienen, tanto en ruso como en ucraniano, tienen que ser efectivamente analizadas. Muchos de los operadores de drones, muchas de las secciones del ejército publican sus imágenes y nos dicen, nos describen exactamente qué es lo que sucede. Es por eso que también es una de las mejores formas de empezar a ubicar las geolocalizaciones. La misma información que publican los soldados tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano. Aquí tenemos muchos ataques del ejército ruso, incluso ataques a Bradleys ucranianos que siguen moviéndose. Recordemos que los Bradleys son de producción de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar muchísimo de los Estados Unidos. Así que Romanovka está bajo ataque, bajo la presión de fuego. Pronto el ejército ruso va a cruzar algunos de estos pequeños ríos en esta zona y va a asaltar Romanovka al mismo tiempo que tal vez va a asaltar Stara Mykolaievka. Y tenemos actualizaciones muy importantes, no están en nuestro mapa de referencia, pero sería una explosión de movimiento del ejército ruso desde Tarasovka hacia el norte, llegando hasta las primeras viviendas de Nova Alienovka. Todo esto está completamente confirmado. Veamos aquí, esto es StormMap, mapeadores pro-ucranianos. El mapa que estábamos viendo, este mismo mapa que es de fuentes pro-ucranianas, confirma, aquí está Tarasovka, el ejército ruso se movió. La última actualización era aproximadamente hasta este punto y hoy nos despertamos con la noticia de que ya vemos posiciones completamente establecidas del ejército ruso en Nova Alienovka. Con esta información, los mapeadores pro-ucranianos no tuvieron más que hacer que actualizar esta gran región. Nada de esto está en nuestro mapa de referencia y es una modificación muy importante. Los rusos siguieron avanzando hacia el norte, apoyándose en este reservorio de agua y aproximadamente han tomado toda esta gran región. Incluso se han acercado también a esta villa que tenemos aquí. Vamos a ver toda esta información. Así que el ejército ruso se ha movido por toda esta región. Veamos esta situación en los mapeadores pro-ucranianos, justamente en el gran bolsillo de Stara Mykolaievka. Todo esto es un gigantesco bolsillo que el ejército ruso está cerrando desde Taresk y que el ejército ruso ahora con un muy buen avance, con muchísimo éxito, está cerrando desde Tarasovka ahora hasta Nova Alienovka. Acerquémonos hasta Nova Alienovka. Hay muchas fortificaciones que han quedado en el control del ejército ruso y toda esta zona fortificada, veamos, está bien defendida por el ejército ucraniano. Aquí están todas las líneas grises que estoy señalando con el cursor, son las fortificaciones ucranianas. Vamos a dibujar aproximadamente
Esta línea amarilla son fortificaciones ucranianas que se supone deben contener el avance del ejército ruso. Esta otra línea amarilla también son fortificaciones ucranianas. Este gran bolsillo de Stara y Mykolaiivka podemos decir que ya está perdido para los ucranianos. Veamos que la zona fortificada, es decir, aquí la estoy resaltando con rojo, ya fue capturada por el ejército ruso. Esta era la defensa, los rusos ya la vencieron, están pasando detrás de esta defensa hacia Romanovka, están asaltando en estos momentos Stara y Mykolaiivka, se acercan a Alexandropol. De hecho, varias zonas aquí ya se reportan perdidas para los ucranianos. Los rusos ahora se enfrentan a las fortificaciones de Nova Alienovka. Y una vez se tomen estas fortificaciones, vamos a ver avances importantes, vamos a ver un colapso tras otro de las posiciones y los cinturones defensivos ucranianos. Esto es muy importante porque esta es la entrada sur de la gigantesca ciudad de Konstantinovka. Así que si nosotros ampliamos toda esta gran visión, tenemos a los rusos luchando aquí en Chazov Yar por acercarse a Konstantinovka. Esta flecha que acabo de dibujar es Chazov Yar, pero también un gran movimiento, un movimiento fundamental, estratégico del ejército ruso, ha logrado derrumbar las posiciones defensivas ucranianas. Y si nosotros marcamos lo que es Konstantinovka, ahora entendemos lo que está haciendo el ejército ruso. Este movimiento es muy importante, este movimiento es estratégico porque sale detrás de Chazov Yar, es decir, los rusos tienen aquí el frente de Chazov Yar estacionado hace muchísimo tiempo y ahora rompen por completo esta defensa, pueden tener acceso a esta vía y salir detrás de las posiciones defensivas ucranianas. Lo más óptimo, evidentemente, si este mapa nos cuenta la historia tal cual como es que todos estos campos no tienen fortificaciones y el ejército ruso los va a usar para cortar una gigantesca ruta de reabastecimiento que llega a Konstantinovka. Konstantinovka, aquí señalada con amarillo, es el gran hub logístico, la gran ciudad, porque es una ciudad gigantesca, logística, que defiende Chazov Yar y que ha logrado mantener la defensa, que lentamente ha sido vencida por los rusos, pero que ha logrado finalmente mantener la defensa de posiciones tan importantes como Tares, que ha logrado mantener la defensa de Chazov Yar, pero por este punto colapsó. Los ucranianos están en muy graves problemas y si las cosas son como están establecidas en este mapa de referencia, en los campos al norte de esta zona fortificada, no hay posiciones ucranianas preparadas para nada de esto. Los rusos pueden usar muchísimos ríos y lagos en este punto como ventajas geográficas, posiciones que separan al enemigo de las tropas de los rusos. Así que este movimiento es demoledor para el ejército ucraniano. Vamos a ver que los ucranianos se van a concentrar muchísimo en esta zona y los avances de hoy del ejército ruso no se limitan a Nova Alienovka, pero realmente esto es una noticia muy grave para los ucranianos, efectivamente muy positiva para el ejército ruso, donde vencen una posición de grandes fortificaciones ucranianas y se acercan para tomar por asalto este punto. Y sigue agravándose la situación del ejército ruso porque los rusos han cruzado nuevamente aquí en la intersección N32. Estamos ya muy cerca de Mirnograd. Esto ya es Mirnograd, así que el ejército ruso también ha cortado por esta zona. Esta actualización aquí es reciente. Los rusos han sido geolocalizados en la cercanía de Malinovka. Algunos mapeadores ya decretan toda esta gran región en la zona gris. También tenemos geolocalizaciones de que los ucranianos han contraatacado en esta zona. Habrían tomado posición de estas dos fortificaciones. Por ahora, esta es la información que se tiene. Esta es la respuesta más importante del ejército ucraniano tratando de contrarrestar todos estos movimientos. Puede ser que los ucranianos no logren mantener mucho tiempo esta defensa, pero ellos saben, los ucranianos saben que si pierden completamente estas posiciones, van a tener a los rusos en las puertas del sur de Konstantinovka y esto va a causar que Chazov Yar
caiga en el control del ejército ruso. Así que este es un intento desesperado del ejército ucraniano por sostener la defensa a este punto. Hay otras versiones de los mapeadores al respecto de esta situación. Veremos si los ucranianos logran consolidarse y mantener una defensa que tal vez sea de horas, porque incluso las horas aquí cuentan, que tal vez sea de horas y tal vez los rusos después ya mañana tengamos nuevamente una ofensiva sobre estas regiones que son muy importantes. Estas dos fortificaciones son importantes para el éxito del ejército ruso. Volvemos a nuestro mapa de referencia y los ataques del ejército ruso que permitieron la captura de esta zona también han sido publicados. Ataques de drones, aquí hay posiciones de mortero, posiciones del ejército ucraniano en las viviendas, varios ucranianos corriendo o huyendo de los drones, ataques a las antenas, una ofensiva fuerte, una presión amplia del ejército ruso a una gran cantidad de objetivos con los drones, con la artillería, también probablemente con los ataques de multilanzadores de rockets. Así que los ucranianos nos dicen que está comprometida incluso esta región de Alexandropol. Hasta este punto, las fuentes ucranianas nos dicen que esto es zona gris. Nada de esto ha sido establecido en nuestro mapa de referencia. Esto no es de extrañar porque estos mapeadores revisan la información muy temprano. Probablemente viven en Rusia y ya para ellos se hizo de noche. Las actualizaciones salieron un poco más tarde, así que vamos a tener una gran cantidad de ataques de drones del ejército ruso en estos puntos, pero ya las geolocalizaciones confirman la presencia total del ejército ruso en esta zona. Veamos las imágenes. Este es el material que nos presentan las fuentes prorrusas. Primero, ataques a vehículos ucranianos, ataques incluso a sistemas Bagdana de 155 milímetros, artillería autopropulsada. Este era un objetivo importante. Destrucción de posiciones de vehículos, de movimientos, ataques a las fortificaciones. Veamos aquí una fortificación ucraniana que, a pesar de que ha sido bien construida, a pesar de que tiene una malla de defensa antidrones, los drones pueden esquivarla y atacar las posiciones donde están ubicadas las tropas ucranianas. Después de esta gran preparación de fuego, los rusos se han lanzado al ataque con sus vehículos ligeros. Estas son las geolocalizaciones que entendieron que los rusos han capturado completamente toda esta zona. Veamos cómo se han eliminado por completo las amenazas terrestres y los soldados llegan a limpiar simplemente este terreno sin mucha resistencia de las fuerzas ucranianas. Una operación muy bien coordinada. En la medida de que las operaciones se hagan siempre de esta forma, que es difícil, el ejército ruso va a tener una ventaja significativa. Algunos soldados ucranianos que tratan de huir, aquí están huyendo los soldados ucranianos hacia nuevas posiciones, completamente geolocalizados por los rusos. Después de que los ucranianos se sientan y piensan que todo terminó, cae la artillería del ejército ruso sobre sus cabezas. Esta es la información. Significativo movimiento del ejército ruso en toda esta zona. Los ucranianos han cruzado todo este punto, se establecieron al otro lado del río. Aquí están los reservorios de agua dibujados y tal vez los rusos van a establecerse a largo plazo, poner sus posiciones, sus asentamientos aquí y después lanzar una ofensiva final hasta este punto. Capturando por completo Novoalenovka, ellos tienen acceso a la carretera y van a cortarla, evidentemente la van a cortar, lo que principalmente va a afectar a estas regiones. Así que los rusos planean cortar la carretera en este punto y esto a quién va a afectar, a las posiciones aquí. Nova de Poltava, Malinovka, donde aquí también tenemos, veamos, actualizaciones del mapa en la zona gris, donde se demuestran algunas pérdidas del ejército ruso que estuvo avanzando en esta zona. Aquí se han geolocalizado avances del ejército ucraniano. Esto es justamente lo que nos comenta StormMap. Aquí está la geolocalización puntualmente, una gran fortificación que la vemos aquí en esta fotografía, en este pantallazo, donde en este punto preciso de color blanco, en este círculo blanco, el ejército ruso estuvo atacando. Este es el video que se presenta entonces. Aquí lo que tenemos son ataques rusos en contra de posiciones ucranianas. Vemos las explosiones, lo que significaría que los ucranianos habrían contraatacado hacia este punto. Tal vez esta información no es tan reciente, tal vez los ucranianos sí contraatacaron, pero ¿cuánto tiempo van a poder mantener esta posición? Esto es justamente lo que no sabemos.
Por ahora, esta es la situación. No es nada positiva para el ejército ucraniano, mientras que los rusos siguen ampliando sus zonas grises, siguen ampliando sus regiones capturadas. Nos vamos ahora hacia el sur de Pakrovsk. También aquí hay información importante, información de infiltración. Equipos rusos de avanzada. Soldados que se infiltran, 2 unidades del ejército ruso habrían sido reportadas en este punto. Ya estamos hablando del sur de Pakrovsk, lo que es una noticia muy importante. Los ucranianos nos dicen, los rusos sí estuvieron allí, pero fueron destruidos. Esto es claramente la versión del ejército ucraniano. Esta es la información. Aquí está Shevchenka. Hacia el norte de Shevchenka, el ejército ruso fue geolocalizado en estos puntos y se han reportado ataques del ejército ruso. Veamos las imágenes. Esto es lo que se nos presenta de los operadores de drones ucranianos, un ataque en esta zona. Las fuentes dicen, solo 2 soldados rusos fueron encontrados, son soldados de infiltración, son grupos de sabotaje del ejército ruso. Con un poco más detalle, este mismo video, aquí simplemente se nos muestra un lugar destruido, tal vez con ataques de drones, pero no hay mucha calidad de video, no hay muchas imágenes. Esto ha sido completamente geolocalizado, los soldados rusos han avanzado. Si son equipos de saboteadores, si son solo 2 unidades, las imágenes evidentemente no lo dejan confirmar. Esta es la explicación que dan los ucranianos, pero ahora habrían sido ubicados aproximadamente en este punto. Ya estamos hablando del sur de Pakrovsk. Esta información también es muy importante. Nos vamos ahora hacia Udachne, lo que hablamos ayer, tal cual como lo hablamos ayer, simplemente se estableció nuestro mapa de referencia. Este es el video, ayer tal vez no lo vimos, pero ha sido completamente geolocalizado, un avance de las tropas rusas en Udachne bajo el fuego de los operadores de drones ucranianos. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur, también aquí hay modificaciones. Han habido muchísimos movimientos del ejército ruso que concuerdan con la información sobre que el clima en estos momentos favorece a los movimientos de asalto del ejército ruso con todo tipo de vehículos. Ya tenemos información de que el ejército ruso se ha establecido en Nova Alexandrovka. Aquí está, cerca de Uspienovka, se tomó otra ruta de ataque. Esta sería la actualización. Para esto nos vamos al canal de Anatoly Radov, fuente fervientemente prorrusa. Y digo cada vez que esta es una fuente prorrusa para que lo tengamos referenciado, para que cuando se demuestren que estas mismas fuentes comentan avances ucranianos, no digan que es que yo me invento la información. Aquí está Anatoly Radov, fuente prorrusa, Nova Alexandrovka habría quedado en un 50%, tal vez un poco más en el control del ejército ruso, un movimiento que se hizo desde el sur. Este movimiento va a ser muy importante para asegurar en el tiempo a Uspienovka. Esto es Uspienovka. Hemos tenido muchos contraataques ucranianos. Aquí todavía se reconoce que hay esta parte que es de Uspienovka, todavía estaría en el control del ejército ucraniano. Por ahora sin imágenes, esto es lo importante, por ahora sin imágenes, no ha sido completamente geolocalizado, pero este informe nos dice que aproximadamente de esta forma el ejército ruso pudo tomar control de Nova Alexandrovka, acercándose a donde al Oblast de Dnipropetrovsk. Todos estos movimientos van para el mismo lugar. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Sí, se han publicado algunas imágenes de ataques de artillería del ejército ucraniano en toda esta región que claramente tratan de ralentizar los movimientos del ejército ruso en esta zona. Un movimiento muy rápido que los ucranianos estuvieron tratando de detener. Tal vez en algunos casos tienen éxito, en otros no, porque como ya hemos visto, el ejército ruso pudo moverse hacia Nova Alexandrovka. Así que varios movimientos del ejército ruso en esta zona siendo atacados por los ucranianos con su artillería. El ejército ruso claramente no está de brazos cruzados y usa su aviación. Aquí tenemos, según se reporta, ataques de bombas FAB del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en algunos de los pueblos fronterizos entre el Oblast de Donetsk y el Oblast de
Dnipropetrovsk. Aquí están las bombas cayendo del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas, causando evidentemente mucho daño. Nos vamos ahora hacia Bagatir porque tenemos también una modificación significativa. Ya muchas fuentes nos dicen que el ejército ruso está en el sur. Está en el sur de Bagatir y como vemos en nuestro mapa de referencia también hay actualizaciones, también hay geolocalizaciones confirmando la presencia de los soldados rusos en esta zona. Estas imágenes salieron ayer, creo que las republicamos en nuestro canal de Telegram, algunos soldados del ejército ruso tratando de huir a los ataques de los drones ucranianos que, si somos sinceros, no fueron muy precisos en esta ocasión. Así que tenemos a los soldados del ejército ruso hasta este punto completamente confirmados. Ya hay fuentes que nos dicen que hay más avances en esta zona y simultáneamente tenemos ataques de la aviación del ejército ruso porque los ucranianos están tratando de mantener con uñas y dientes las posiciones aquí en Bagatir, entendiendo que si pierden esta zona va a ser mucho más difícil detener al ejército ruso a medida de que logren adentrarse en este territorio. Así que tenemos a los ucranianos aferrándose todavía a las posiciones en Bagatir, mientras los rusos avanzan ya con sus tropas en el sur y al mismo tiempo tenemos ataques de la aviación, ataques de la artillería. Podemos entender también que hay ataques de drones del ejército ruso. Los rusos han logrado mover hasta este punto sus multilanzadores de rockets y también estuvieron atacando en esta zona. Aquí tenemos ataques con drones, ataques con artillería, a posiciones, rotaciones, líneas defensivas de trincheras, también en las líneas de árboles, muchas imágenes que evidentemente veamos todo este fuego, veamos este poder de fuego del ejército ruso impactando las posiciones ucranianas en Bagatir. Todo esto claramente ha afectado y ha permitido el éxito en el terreno. Simultáneamente, los ataques y el fuego destruyendo las posiciones ucranianas permiten que los soldados rusos avancen en el sur de Bagatir. Así que tenemos aproximadamente también reportes en esta zona del sur. Esta es, por ejemplo, la imagen que nos comparte Calibrated, fuente independiente. Es un mapeador de los Estados Unidos, también muy bueno en algunos de sus análisis políticos. Tenemos aquí un avance en verde del ejército ruso en todo el sur de Bagatir. Esto es lo que él nos comenta. Para él esto está completamente confirmado. Continuamos en nuestro mapa de referencia, nos movemos hacia el norte de la esfera de influencia de Velika Novoseliovka. Tenemos ataques del ejército ruso en Kamar. Ataques con misiles del ejército ruso sobre posiciones ucranianas. Aquí están los ataques probablemente de los misiles Lumur del ejército ruso. No hay mucho detalle sobre qué arma ha sido usada, pero el impacto es justamente geolocalizado en las posiciones ucranianas de algunas brigadas en Kamar. Esta villa es logística, los ucranianos tienen posiciones aquí, los rusos están destruyendo estos puntos. También en los campos hacia el noroeste de Visiola hay ataques de drones del ejército ruso. Pickups, un vehículo ligero del ejército ucraniano es descubierto y después aquí vemos la pequeña imagen, el ataque de los drones de fibra óptica que llegan hasta esta región. Varios ataques en los campos, líneas de árboles, en este caso sin modificaciones. También hay intensos combates por Vilna de Polie, porque el ejército ruso también nos está mostrando ataques en esta zona. En Vilna de Polie, algunos ataques también de misiles del ejército ruso sin mayores cambios. Ahora nos vamos hacia la región de Rabotino en el norte. No tenemos actualizaciones, pero sí presión de los drones del ejército ruso sobre las posiciones ucranianas en los campos, en algunas líneas de árboles y trincheras que los ucranianos han organizado en esta zona. Sin modificaciones importantes, nos vamos ahora hacia Kamiansk, no tenemos actualizaciones, y en Gerson la rutina, ataques, intercambios, tanto del ejército ruso como del ejército ucraniano. Hoy se entiende que los ucranianos han atacado un mercado en esta zona. Esta zona, a pesar de que está muy cerca de la línea del frente, está habitada por muchísimos civiles. Los ucranianos habrían atacado un mercado donde varios civiles habrían sido impactados por los operadores de drones ucranianos. Se dice que aproximadamente 7 civiles habrían sido las víctimas de estos ataques. Los rusos ya están denunciando esto como ataques terroristas sobre la población civil. También tenemos ataques al otro lado del río Dnipro.
en esta zona. Se nos muestran entonces los bombardeos del ejército ruso sobre algunos edificios que serían, se entiende, posiciones del ejército ucraniano. Claramente es imposible confirmar esto solo con las imágenes. Ahora nos vamos a lo más importante de hoy, las actualizaciones políticas. Ayer fue publicado, confirmado por el bando ucraniano, confirmado por el bando de los Estados Unidos. Se firmó completamente el acuerdo de minerales. Pasará a la Rada ucraniana para que sea confirmado. Probablemente pasará también a el Senado de los Estados Unidos para que sea confirmado. En el acuerdo de los minerales, lo menos importante son los minerales. Sí, es un acuerdo de inversión, de reconstrucción de Ucrania, donde se entiende que van a crear un fondo de 50% los ucranianos, 50% los Estados Unidos, pero en este acuerdo, si nosotros nos vamos al detalle, todos los recursos permanecen siendo ucranianos y algunas empresas de los Estados Unidos van a tener la ventaja de ser ellos quienes reciban, por así decirlo, las ganancias de explotar estos minerales. Es decir, tanto los ucranianos como los Estados Unidos van a verse favorecidos. Las empresas de los Estados Unidos tienen, por así decirlo, garantizada su participación en la explotación de estos minerales, pero nada de esto es importante porque los ucranianos no tienen ninguna deuda con los Estados Unidos. En este acuerdo está escrito, los ucranianos no le deben nada a los Estados Unidos, algo que Trump todo el tiempo nos estaba bombardeando, que 350.000 millones de dólares y una gran cantidad de números que se ha inventado. Nada de esto importa para los Estados Unidos. Muchas fuentes prorrusas salieron completamente sorprendidas. ¿Qué pasó con Trump? ¿Cómo es posible que haya firmado este acuerdo que favorece en todo a Ucrania? Porque realmente no hay ninguna discusión, no hay separación entre Ucrania y los Estados Unidos. Son exactamente el mismo bando. Pero vamos a lo importante, porque este fondo de dinero puede ser dinero, es decir, los Estados Unidos pueden poner dinero dentro de este fondo para la explotación supuestamente de los minerales, pero también puede poner un bien muy importante que muy pocas fuentes nos están hablando de esto, y es que los Estados Unidos puede pagar su parte de dinero con armas. Y lo que se está diciendo de plano es que simplemente han firmado un acuerdo en el que los Estados Unidos se compromete a pagarle con armas a los ucranianos por los beneficios de la explotación de todos estos recursos. Es decir, se ha legalizado completamente la venta de armas a los ucranianos de parte de la administración Trump, que nos dijo y nos juró que según él, si fuera por su voluntad, la guerra no habría empezado, y que él siente mucho pesar por 5.000, ya subió a 5.000, por 5.000 soldados que a la semana se mueren. Así que todo lo que estuve diciendo todo el tiempo, nunca se detuvo la entrega de armas a Ucrania y la administración Trump tampoco lo va a hacer. Todo lo contrario, firma un acuerdo para que quede completamente claro de que los Estados Unidos puede pagarle a Ucrania, invertir en este fondo, entre comillas, en este fondo de acuerdo de minerales, que es la forma en cómo lo llaman, con armas. Esta es la situación. De hecho, después de esta noticia, nosotros ayer mostramos los aviones F-16 cómo estaban siendo embarcados directamente desde las bases militares de los Estados Unidos a los aviones ucranianos, desembarcados después, que aterrizan después en Polonia y que atraviesan por la frontera. Después de esto salió el acuerdo de los minerales, que es simplemente toda una pantalla para venderle armas a Ucrania. Y después de esto salió una noticia más donde Trump confirma la aprobación de ventas de armas para los ucranianos por aproximadamente 50 millones de dólares. Así que completamente destaparon las cartas las personas que estaban vendiendo videos y mentiras al respecto de las peleas entre Trump y Zelensky, de que Trump está siendo el mediador de esta guerra,
porque esto es algo que constantemente nos dicen las fuentes prorrusas, algunas fuentes oficiales, las fuentes occidentales también. Algunos canales pro-ucranianos también se comieron completamente el cuento de que Trump iba a abandonar directamente a Ucrania cuando la guerra proxy es de ellos. No son los ucranianos quienes están chantajeando a los Estados Unidos. Los ucranianos actúan necesariamente bajo y conforme con los intereses de los Estados Unidos. E imagínense que este acuerdo de minerales que Trump estuvo insistiéndole a los ucranianos para que firmaran, finalmente era el contenido. Una maraña legal donde intervienen la explotación de minerales con el reabastecimiento de armas directamente entre Ucrania y los Estados Unidos. Un contrato, un fondo que los Estados Unidos va a pagar con armas. Hay muchos medios que están diciendo que esto solo se limita a la defensa antiaérea. Esto no tiene nada que ver. Todo esto es mentira. Las armas de cualquier tipo ya lo vimos ayer. Hoy solo algunas fuentes prorrusas están publicando la información que nosotros vimos con todas las pruebas ayer, donde los aviones F-16 estaban siendo embarcados para Ucrania. También ayer se publicó información de que Zelensky va a aceptar las exigencias territoriales. Nuevamente, esto es información tendenciosa que cuando se publica una pequeña parte, una muy pequeña parte, evidentemente se nos miente, porque Zelensky se supone que está de acuerdo con dejar que los rusos se queden con Crimea, con Lugansk y con la línea del frente tal cual por donde está. Aparte de esto, esto ni siquiera es una implicación legal, es decir, los ucranianos están de acuerdo con que los rusos se queden allí como parte de un acuerdo que es la propuesta de los Estados Unidos. Todo el bando ucraniano está completamente de acuerdo con esta propuesta, tal como lo dije hace algún tiempo. Solo ayer en la noche sale la información de que Zelensky está de acuerdo con esto, cuando obviamente es su propio bando el que ha propuesto esto. Pero al mismo tiempo, esto no tiene ningún efecto legal, es decir, legalmente los ucranianos no están reconociendo absolutamente nada, ni Crimea, ni Lugansk, ni la línea del frente. Y esto claramente no es lo que quieren los rusos. Los rusos no quieren solo Crimea, Lugansk y por donde está la línea del frente. Los rusos quieren todos los oblasts que ya estamos hablando, que en estos momentos siguen en el control del ejército ucraniano, de todo el bando ucraniano, que como vemos está siendo reforzado por Donald Trump, reforzado por la administración que dijo que iba a acabar la guerra en 24 horas. Aparte de esto, hay muchas fuentes que están desinformando con el tema de que no están incluidas las garantías de seguridad en este acuerdo de minerales, pero ¿qué más garantías de seguridad que todas las armas de los Estados Unidos renovándose y fluyendo directamente a Ucrania con este nuevo acuerdo de minerales, entre comillas, que básicamente es simplemente una forma legal para venderle armas a Ucrania? Los rusos no han respondido directamente a este tipo de afirmaciones, pero sabemos ya la postura del Estado ruso. Según, si los rusos sienten que tienen lo suficiente para seguir exigiendo todos los oblasts, el territorio completo de todos los oblasts, van a seguir en la guerra. Si los rusos hacen un análisis interno después de escuchar todas estas noticias y se sienten débiles o sienten que sus medios de producción armamentística están demasiado saturados, que no pueden sostenerse en el tiempo, firmarían un acuerdo en estos términos. Pero ya las propuestas son lo suficientemente claras, todo el bando ucraniano está completamente de acuerdo en lo que han desarrollado, han asegurado el reabastecimiento de las armas, ya se han firmado acuerdos con la administración Trump, nuevos acuerdos. Ya no puede decir que es que Biden, que es que Obama, no hay nada de esto, esto no existe. Si escuchan a alguien decir esto, les está mintiendo. Hay nuevos acuerdos con los minerales, $50 millones en más armas para Ucrania, aviones F-16 que ya están llegando a Ucrania. Toda esta información ya está lo suficientemente clara. Así que si los rusos llegan a firmar algo que no satisfaga sus intereses, es porque no se encuentra en una posición lo suficientemente fuerte para continuar con su operación especial. Según todo lo que han dicho, según lo que nos han dejado completamente claro y
bajo las actualizaciones y las condiciones de la rendición que quiere plantear el bando ucraniano, los rusos no van a aceptar esta rendición y van a seguir con la operación militar especial. Si ustedes ven la información que publica RT, nada se habla de que con armas se va a pagar este fondo del 50% de ambos países. Es muy interesante. También tenemos información muy importante porque Irán y la guerra proxy que ellos están desarrollando con los Estados Unidos ha surtido los suficientes efectos y ahora los Estados Unidos está amenazando nuevamente a Irán. Varios aviones ya habrían sido derribados por los hutíes. Los Estados Unidos dicen que el avión se cayó al mar, pero probablemente esto no es cierto. También los Estados Unidos en algunos de sus comunicados nos han dicho que algunos buques habrían sido hundidos por los hutíes, así que esto tiene muy enojados a los Estados Unidos. Trump ha sacado una amenaza. También el ministro de Defensa de los Estados Unidos ha sacado una amenaza al respecto. Primero fue el ministro de los Estados Unidos, Pete Hegseth, quien dijo que ellos están viendo el soporte letal que hacen los iraníes con los hutíes y que no desestimen la capacidad del ejército de los Estados Unidos, que los iraníes saben muy bien qué pueden hacer los Estados Unidos con su ejército, así que los están advirtiendo de unas posibles consecuencias muy fuertes. Después de esta información, Trump también sacó un comunicado en el que todas las personas que comercien con Irán, que puedan ser petróleo, que puedan ser productos químicos, todo este comercio debe parar. Cualquier persona o país que comercie y que compre con Irán va a ser sujeto inmediato de sanciones. Tampoco se va a permitir a las personas que compren en Irán, a las empresas que compren petróleo iraní, hacer negocios en los Estados Unidos. Y nuevamente la presión de los Estados Unidos quiere hacerse sentir en contra de la nación independiente y soberana iraní por justamente las derrotas que los Estados Unidos ha sufrido en este punto por los guerrilleros hutíes en Yemen. Ni siquiera han entrado a combatir en el terreno y ya están llorando al respecto de lo que están haciendo los yemeníes, lo que están haciendo los hutíes con sus barcos y con sus aviones. Así que probablemente no tengan la capacidad ni las agallas de entrar al territorio de forma terrestre para enfrentarse directamente con estos ejércitos. Esta es la situación puntual. En la parte ucraniana todo se refuerza, el conflicto va a seguir. El acuerdo de minerales es un acuerdo que legaliza la venta de armas a Ucrania, que ya los primeros paquetes están siendo firmados por la administración de Trump. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por ver. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante, me ayudaría muchísimo, y también considerar cualquier tipo de donación. Hasta luego. Gracias por ver.